Buenos días, amados hermanos. Buenos días una vez más, amigos míos que nos siguen a través de las redes. Nos estamos acercando casi ya al final de esta serie, Contraste, y es necesario poder también, antes de poder proseguir con este tema, orar un momento delante de Dios y encargar este tiempo a nuestro Señor. Oremos un momento y prosigamos con esta enseñanza. Amado Padre, te doy gracias por este buen día que tú nos das. Gracias por la provisión de la vida, gracias por la provisión de aquellas personas que nos rodean, gracias porque podemos encontrar en ti el sosiego y podemos encontrar en ti también, Señor, la esperanza. Pedimos que en esta mañana hables a nuestros corazones y dejamos que tu Espíritu Santo Dios haga su obra junto con tu palabra. Así lo rogamos. Amén. La vida está llena de contrastes y el plan de redención no es una excepción. La grandeza y la fragilidad es lo que nos toca el día de hoy estudiar. Antes de que podamos proseguir con este sermón, es necesario hacer un pequeño recuento para ver todo este contraste en el hermoso plan de redención que Dios nos ha llamado. Primero, Dios eligió a su Cordero mucho antes de crear el universo. También lo designó como su león. Así como Él rescató a una humanidad, Él es el que también va a juzgar a aquellas criaturas que le dan su espalda. Las herramientas también pudimos ver aquí. Dios exhibió a este Cordero en sacrificio cruento en una cruz. Aquella herramienta que fue pensada para su humillación terminó convirtiéndose en su exaltación. Y no podemos olvidarnos que Dios también nos entregó un mensaje para la propagación de estas buenas noticias. Este mensaje está lleno de controversias porque para algunos es locura y para algunos también esto es inaudito. Sin embargo, para todos aquellos que hemos creído, definitivamente es el poder de Dios y a su vez también muestra la sabiduría de Dios. El día de hoy vamos a enfocarnos en los mensajeros. La grandeza y la fragilidad de los mensajeros. A pesar de los hermosos privilegios que los mensajeros tienen, porque la Biblia nos habla de grandes cosas en cuanto a ellos, a pesar de las grandes bendiciones que Dios derrama sobre estos mensajeros, también existe un contraste en cuanto a su propia identidad. Están bañados o envueltos de debilidad. Y es por eso que necesitamos repasar un poco los contrastes que se encuentran en medio de esta enseñanza. La grandeza del mensajero no se debe en cuanto a él mismo, sino a lo que Cristo hizo en su resurrección y su exaltación. Esto constituye la base primordial para todo lo que nosotros somos y para todo lo que nosotros hacemos. Permítame leer un texto primero para darnos cuenta de lo que Dios habla en cuanto a los mensajeros. Dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, en Efesios capítulo 2, aún estando nosotros muertos en delitos y en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí viene lo que quiero decirle. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Para qué? Las Escrituras nos muestran que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es interesante poder ver aquí cómo las Escrituras nos hablan de que nosotros, aquellos que hemos sido llamados, aquellos que hemos sido justificados, también hemos sido glorificados. Se nos habla de una grandeza, se nos habla de una gloria, se nos habla de una inmortalidad y se nos habla también que estamos sentados juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo también estaremos gobernando y juntamente con Cristo estaremos juzgando a un mundo caído y a una nueva creación. Pero vemos que por ahora no es así. Definitivamente cuando vemos a nuestro alrededor, cuando examinamos nuestra vida, cuando examinamos nuestro propio ser, cuando interiorizamos en preguntas, nos damos cuenta que de la misma manera que Dios dice que estamos llamados hacia la grandeza, hay una realidad, hay un contraste en cuanto a nuestra propia debilidad. No hay nada más que nosotros podamos agregar, no hay nada más que nosotros podamos quitar, porque nuestra identidad está fundada y sostenida en la persona de Cristo.
Sin embargo, a Dios le ha placido dejarnos todavía envueltos en esta fragilidad que muchas veces es contradictoria y que muchas veces puede, como en algún momento de nuestras enseñanzas, arrancar gemidos, tal como hemos visto en algún momento anteriormente. Dice las Escrituras que nuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2 a ir a predicar a los judíos, exceptuando a los gentiles, ellos regresaron con gozo, estaban contentos de ver que hasta los demonios se les sujetaban, y Cristo, como echando un balde con agua sobre tanta efusividad, sobre tanta efervescencia, más bien los apaciguó y les dio una mejor noticia. Le dijo: más bien regocíjense, en lugar de que se regocijen de que los espíritus se les sujetan, regocijen de que sus nombres están escritos en los cielos. La Biblia también nos habla que somos más que vencedores. Sin embargo, atravesamos situaciones funestas y atravesamos situaciones difíciles que muchas veces podamos sobrellevar. La Biblia nos habla de una grandeza, la Biblia nos habla de una seguridad, la Biblia nos habla aún de inmortalidad, pero simple y llanamente es algo que todavía nosotros no vemos. ¿Sabe? Hablando de grandeza, cuando el Juan el Bautista estaba llegando ya a los finales de su día, él estaba preso en la cárcel de Maqueronte, y él manda con sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías o vamos aún todavía a esperar a otros? En ese mismo momento, narra las Escrituras, dice que Jesús se puso a darle vista a los ciegos, se puso a hacer milagros, se puso a hacer algunas señales delante de los ojos de los discípulos, y les dijo a sus discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan lo que han visto, todo lo que estoy haciendo. Y también recuérdenle que aquel que no haya tropiezo en mí va a ser bienaventurado. Cuando los discípulos se fueron, Jesús de una manera extraña empezó a hablar de Juan. Y habló de grandezas en cuanto a Juan. Y dijo una frase bien interesante en cuanto a Juan: de todo aquel nacido de mujer, no hay ni uno más grande que Juan el Bautista. Pero dijo, y aquí viene esta frase extraña: el más pequeño en el reino de los cielos, hablando de nosotros, es mayor que Juan. ¿Se imagina el contraste? No había nadie, ni Moisés, ni Abraham, ni Elías, ni Eliseo en el Antiguo Testamento que fuese mayor que Juan. Pero sin embargo, el bebé espiritual recién convertido en el reino de los cielos tenía mayor significancia, mayor envergadura, mayor grandeza aún delante de Juan el Bautista. Es interesante ver cómo las Escrituras nos hablan de esta grandeza, de estos lugares celestiales que nos esperan, pero que aún todavía no ha sucedido. En la mente de Dios definitivamente estamos ya en la eternidad. Dios nos ve sentados juntamente con sus hijos, pero aquí, seres temporales que atravesamos el día a día y que vamos navegando en el tiempo, nos damos cuenta que esta todavía no es una realidad, y que la realidad más bien que hay en nuestras vidas nos habla de dos tipos de fragilidad: fragilidad en nuestros cuerpos y fragilidad en nuestro corazón. Y eso es lo que quiero estudiar el día de hoy. Quiero hablar de este contraste, no solo de la grandeza a la cual Dios nos ha llamado, sino también de la fragilidad del mensajero. Dios nos ha puesto delante en nuestras manos un tesoro, como dice las Escrituras en 2 de Corintios, y quiero que así hoy me acompañe a estos dos textos. Vamos a estudiar aquí en 2 de Corintios capítulo 4 y luego vamos a estudiar en el capítulo 7. En el capítulo 4, versículo 7 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Interesante poder ver esta porción donde se nos habla de la fragilidad del mensajero, la fragilidad de sus cuerpos. Dice el versículo 7 que tenemos este tesoro, haciendo alusión
al tesaurón, al tesoro invaluable de lo que significa el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, de las buenas noticias, del mensaje de la cruz o del mensaje de Cristo, como vimos la semana pasada. Este tesoro se encuentra en un recipiente frágil. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Estos vasos de barro eran recipientes de arcilla muy comunes en los tiempos del apóstol Pablo o en los tiempos de Jesús, pero una de sus características principales es que eran frágiles. Se podía guardar desde algo muy valioso hasta cosas muy insignificantes. Era muy común usar estas vasijas de barro. Y aquí es lo que nos habla un poco las Escrituras. Otros estudiosos nos hablan que no está hablando de recipientes, sino está hablando de lámparas de arcilla, que también vendrían a ser estos recipientes de arcilla, vasos de barro, donde muchos de los judíos, si no todos, tenían estos recipientes donde le colocaban el aceite y salía a su vez un haz de luz para que de esta manera alumbrase en la casa. Podían estar pensando en lámparas de barro que eran totalmente muy comunes también en esta época. La verdad de todo esto, sea la que sea, una vasija o sea una lámpara, era un recipiente barato. Lo único valioso que estaba dentro de este recipiente era definitivamente el mensaje, el tesoro, a lo que llaman las Escrituras. Nadie prestaba atención a la vasija donde se había depositado algo muy valioso, sino al contenido que había en ella. Lo importante de todo esto es que tenemos que estar siendo conscientes del inmenso poder que contiene este mensaje y no estar mirando al mensajero. Conocer que somos vasos de barro y que el mensaje no es nuestro sino de Dios, y que la salvación no está basada en nosotros sino en el poder de Dios, en la obra del Espíritu, nos permite tener humildad en nuestros corazones y nos permite también afianzarnos y expandirnos hacia próximas generaciones. Cuando se alcanza el conocimiento de la debilidad personal del cual estamos nosotros constituidos, esto también nos libra de que más adelante podamos desviar el camino, equivocarnos y caer por el abismo. ¿Sabe? Esta es una de las realidades que hablan de la fragilidad de nuestro cuerpo. Es frágiles. La Biblia nos enseña de la neblina, la Biblia nos hace símiles con la hierba del campo, la Biblia nos habla de que somos sombra. Y aquí se nos compara a nosotros como insignificantes vasos desechables, que en cualquier momento, característica especial de estos vasos es su fragilidad, de un golpe pueden llegar a desmenuzarse. Esto es lo que somos, seres pasajeros, pero que sin embargo a su vez no solamente hay limitación en medio de nuestro cuerpo, sino a su vez también las diferentes circunstancias que podemos atravesar. Dice el texto en el versículo 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y es interesante poder ver cómo se nos muestra esta gran realidad. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Habla de una gran realidad, una constante presencia de las situaciones difíciles. Esto definitivamente no es algo exhaustivo. Cuando usted mira a muchos escritos más del apóstol Pablo y las peripecias que tuvo que pasar, los azotes que tuvo que atravesar, los naufragios a los que tuvo que estar inmerso, usted se va a dar cuenta que cuán difícil y cuán frágil es en nuestra vida y cuánto pende de un hilo, lo diríamos así. Pero que sin embargo no es de esta manera como muchas veces la gente lo ve. Dios ha prometido su presencia constante hasta el final de este mundo. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin de este siglo. Se lo dijo al pueblo de Israel que su presencia iba a estar entre ellos. Se lo dijo también a Josué cuando iba a entrar hacia la tierra prometida. No te dejaré ni te desampararé. Y la carta a los hebreos también hace eco a esta frase. Dios ha prometido constantemente estar entre nosotros. Por eso, una de las mejores
formas de abordar esta situación no es deprimirnos, no es desanimarnos, no es abandonar la carrera como muchos han empezado a hacerlo, o como muchos en medio de las situaciones difíciles, o en medio de las circunstancias, las tentaciones, o en medio tal vez de alguna enfermedad, o como este mundo en este momento está atravesando, ha probado el corazón de muchos cristianos. Definitivamente esa no es la salida. La Biblia nos habla de ya una grandeza, pero también nos habla del contraste de una debilidad. En el versículo 16 de este mismo capítulo, Pablo toma, por tanto, una determinación, la cual nosotros también tenemos que aprender. Y dice, por tanto, versículo 16, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Aunque este hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando día a día, nuestro hombre interior se va renovando. Y este es el contraste, y aunque vamos envejeciendo, y aunque vamos sufriendo de algún achaque, y aunque vamos atravesando una enfermedad, o aunque tal vez a ti te haya dado este virus, y tal vez me dé a mí la próxima semana, esto no significa que nosotros desmayamos. La palabra desmayar es no nos desanimemos, en concomen. No nos desanimemos, sigamos hacia adelante. Y esta es la idea del apóstol Pablo. Podría decirse que Dios estuviese en contra de él, como le dijeron los amigos de Job, algo has hecho, cuando estaba atravesando situaciones difíciles. Pablo atravesó muchísimas situaciones difíciles y podría ser esto una gran excusa para decir, como se dijo del Mesías, Dios está contra él. Pero no es así. Atravesamos situaciones porque vamos en un mundo difícil. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús habló estas cosas para que lo tengamos en cuenta de antemano. Y también habló esto dejándonos este ejemplo de que Él finalmente había vencido a este sistema. ¿Sabe? Todos atravesamos estas situaciones. He empezado a darme cuenta que a partir de los 50 años estoy necesitando lentes para leer. Tal vez usted ya los empezó a usar desde niño. También me he dado cuenta que mi codo ha empezado a fastidiarme demasiado. Hay un dolor agudo en las noches que me despierta y que a veces se me hace imposible conciliar el sueño por el dolor. O también mi estómago, he terminado desarrollando una gastritis que el médico me ha dicho que ya es crónica. Y así podríamos hablar de un sinnúmero de situaciones que suceden en nuestro cuerpo. Pero también he visto que día a día ya no soy el mismo de hace 2 años o de hace 1 año atrás, que he crecido, que he madurado, que he mejorado, que me he aprendido a reprimir, que he aprendido a reemplazar cada día más mis propios impulsos sobre lo que el Señor me dice y lo que el Señor me enseña. Esta es una gran realidad que también sé que es en su vida. Por tanto, hermano mío, ¿cómo va su cuerpo? ¿Cómo va esa rodilla? ¿Cómo va esa vida? ¿Cómo va esa vida? Tal vez va desgastándose día a día exteriormente, pero sabemos claramente que vamos siendo transformados. Nuestro hombre interior se va transformando. Por tanto, el mensaje es grande, el mensaje es potente, el mensaje es eficaz, pero los mensajeros, aunque hemos sido señalados para la grandeza y la inmortalidad, aún todavía estamos envueltos de debilidad. No se olvide de esto. Aunque nosotros hemos sido señalados para la grandeza y la inmortalidad, aún todavía estamos envueltos en debilidad. Hemos visto hasta ahora la fragilidad de nuestro cuerpo y las circunstancias. Pero es necesario que no solo nos enfoquemos en lo externo, sino también ahora que posemos nuestra mirada en lo interno. Si de alguna manera imaginaria pudiésemos mirar dentro de nosotros, ¿qué hallaría? ¿Qué es lo que usted se encontraría dentro de su propio corazón? ¿A qué estaría usted propenso? ¿A la codicia? ¿Al orgullo? ¿Tal vez a la incredulidad? No sabría juzgarlo y no sabría exactamente qué pasaría en su interior, pero algo siempre pasa en nuestro interior.
Y es por eso que quiero pasar a la otro tipo de fragilidad. Así como hemos sido señalados para la grandeza y la inmortalidad, de la misma manera aún seguimos envueltos en fragilidad. Y esta fragilidad no solo tiene que ver con nuestro cuerpo, sino también tiene que ver con nuestro corazón. Por eso es que quiero que veamos esta segunda fragilidad en medio de esta enseñanza, la fragilidad del corazón. Para esto quiero que me acompañe al segundo texto que vamos a estudiar. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al versículo 9. Dice así, Segunda de Corintios 12, del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol tenía un enorme privilegio, tal como nosotros hemos visto aquí, la grandeza de las revelaciones. Él fue llevado al tercer cielo y no sabe si exactamente fue en el cuerpo o no lo fue. La cuestión es que se le fue dado a oír palabras inefables de las cuales no se le permitía hablar. Es interesante poder ver que nadie más había tenido este enorme privilegio, excepto más adelante el apóstol Juan. Pero aquí Pablo había recibido revelación especial y esto definitivamente le estaba llevando de alguna manera a ponerse en peligro. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, plural, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y note lo que dice bien el versículo 7, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. 2 veces repite de la misma manera, para que no me enaltezca en sobremanera, y para que no se exaltase desmedidamente, le había sido dado un aguijón. Es interesante poder ver que este hombre había recibido enormes privilegios de parte de Dios, y él había permitido que todas estas cosas pudiesen empezar a avanzar, a conocer. Había expandido el reino, había plantado iglesias, y definitivamente Dios usaba poderosamente a este hombre. Y a pesar de estas cosas que él podía atravesar, ahora Dios lo había hecho el privilegiado de poder estar en su presencia y de poder escuchar palabras asombrosas. Sin embargo, Dios se había asegurado también de la misma manera, así como le había dado este gran privilegio, se había asegurado, si usted quiere verlo de esta forma, yo lo veo así, la bendición. ¿Y qué era esta bendición? Esta bendición era un aguijón en su carne. ¿Qué es lo que Dios había hecho en este hombre? Definitivamente, como vemos las Escrituras, había previsto para que él no se exaltase desmedidamente. Y como dice el mismo versículo 7 en la última parte, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Tal vez Dios ha puesto en ti una mayor sensibilidad espiritual. Tienes discernimiento, te das cuenta de las cosas, entiendes a Dios, sabes exactamente cómo Dios va dirigiendo tu vida. Tienes este discernimiento. O tal vez Dios te ha puesto una mente prodigiosa, puedes trabajar los números, puedes tener una buena memoria, no lo sé. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Tal vez una mano dispuesta a trabajar y que no necesariamente eres un maestro, pero sí un siervo o una sierva del Señor, un amor por los niños, un amor por los ancianos, un amor por los adultos. No sé, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Una confianza en Él que tal vez le hace palidecer la fe de muchos. No sé qué puede haber puesto Dios en tus manos. Tal vez un amor descomunal hacia el prójimo, o tal vez una generosidad que suple las necesidades de otras personas. Tal vez una capacidad para orar o una gran creatividad. No sabría describirla. Pero algo Dios ha puesto en tus manos, y esa enorme bendición también es una semilla que, si dejas de mirar a Dios y el regalo que Dios ha puesto y la capacidad que Dios ha puesto en tu propia mano, también puede tener la tendencia a exaltarte.
El apóstol Pablo no era una excepción. Hay muchas personas que pueden verlo como un superhombre, pero él seguía siendo hombre. Así como Dios había puesto una mente privilegiada en él, hablaba muchas lenguas, así como había puesto un enorme conocimiento en cuanto a las escrituras, también estaba envuelto de debilidad. Y esta debilidad definitivamente era un mensajero de Satanás, dice la escritura, un aguijón, una estaca o una espina, escolops es la palabra. Y es interesante que esto que te puede encumbrar hacia las alturas, de la misma manera, si no eres consecuente y no cuidas tu corazón, esta misma te puede derrumbar hacia el abismo. A menos que Dios abra la puerta de la bendición y pueda poner una espina en tu costado. Esto hacía que el apóstol Pablo constantemente recordase quién era. Esto hacía que él fuese humillado. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Este aguijón pincha, lastima, pero el mensajero de Satanás abofetea o humilla. Yo no lo sé. Simon Kistemaker dice así, el orgullo se filtra sutilmente en el alma humana y termina gobernándola de una manera tal que la persona ni se entera de su presencia. Poco a poco, despacio a despacio, puede terminar llevándote hacia el abismo y del abismo finalmente hacia la perdición. ¿Sabe, hermano mío? Dios permitió un mensajero de Satanás que pueda bofetear a este hombre. Aunque este mensajero era llevado al tercer cielo a escuchar la voz celestial, también era atormentado por una criatura de las tinieblas. Qué interesante el contraste en este mensajero. Así como había llevado y había sido llevado al tercer cielo, una criatura de las tinieblas venía, lo humillaba, lo abofeteaba. No dice exactamente qué es este aguijón. Y gracias al Señor que no nos ha revelado exactamente qué era lo que atormentaba al apóstol Pablo. La Biblia nos dice literalmente que era un mensajero de Satanás. La Biblia nos dice que era una espina en su costado. Y muchos han tratado de ver una enfermedad, muchos han tratado de ver la epilepsia, muchos han tratado de ver problemas de gota en los ojos y etcétera, etcétera. Pero lo que la Biblia nos dice claramente, esto es que le permitía no exaltarse en sobremanera. Gracias a Dios por los aguijones que puede permitir en nuestros costados. Gracias a Dios que esto nos puede permitir la vigencia delante de Él. Pablo había pedido 3 veces al Señor que le quite este mal, y no necesariamente había orado 3 veces, sino esto habla de una manera general que insistentemente Pablo había pedido al Señor, por favor, quítame este aguijón. La respuesta divina fue negativa, pero fue lo que más le convenía a este hombre. Es hermoso poder ver que el encargo es grande, el mensaje es potente. Los mensajeros, aunque hemos sido señalados para la inmortalidad y la grandeza, aún todavía seguimos envueltos de la fragilidad. ¿Sabe? Este mensajero definitivamente tenía que depender completamente de la gracia de Dios. Y esto era lo mejor que podía hacer. Si algo había empezado a jactarse el apóstol Pablo, fue en sus debilidades, porque allí justamente resplandecía la gloria de Dios, resplandecía su gracia, resplandecía su favor. Dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe? El texto podríamos seguir mirándole y profundizándolo un poco más. Pero lo que buscamos aquí es ver exactamente los contrastes que nos muestran las Escrituras en cuanto al plan de redención. Es hermoso poder ver que aunque el mensaje es potente, que aunque el mensaje es vivo, es eficaz, y los mensajeros han sido señalados para la grandeza y la inmortalidad, esto no los exenta de que aún están envueltos en debilidad. Gloria a Dios por eso. Imagínese a usted
caminando a sus anchas y en cualquier momento olvidándose de quién es y de dónde Dios lo sacó. Esto es lo que probablemente pasó con Simón. Llega una mujer directamente donde Jesús, está Jesús en la casa de Simón el fariseo. Ella llorando destapa un perfume de alabastro, se tira hacia sus pies, empieza a llorar y con las lágrimas le estaba mojando los pies, luego le unge los pies con el perfume de alabastro, y ahí el fariseo llamado Simón piensa para sus adentros y dice: si este fuera profeta sabría qué clase de mujer es esta. Esta es una mujer pecadora. Jesús le responde a esto con una parábola interesante de dos deudores que le debían al acreedor, uno 500 sueldos y el otro 50. El acreedor les termina perdonando a los dos y le hace la pregunta del millón a Simón y le dice: Simón, ¿quién crees que amó más? Simón le dice: el que ha perdonado más. Exacto, le dice Jesús. El que es perdonado de muchos pecados ama más, y el que no es perdonado ama menos. Esta mujer había entrado y Simón nunca le había dado ni beso ni había ungido la cabeza de su maestro. Probablemente pensaba que era digno. Probablemente pensaba que no tenía ningún problema con Dios. Esta mujer era consciente de lo que pasaba en su vida. Sabe, hermano mío, muchas veces nuestros corazones se engañan. Gracias a Dios por sus bendiciones y gracias a Dios sobre todo por el aguijón. Nos permite poner los pies sobre la tierra. El mensajero Pablo, mensajero de contrastes, podía exclamar admirado en su meditar de Dios: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, decía él, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta exclamación él hacía meditando en cuanto al obrar de Dios, pero también esos mismos labios pronunciaban otro tipo de exclamación a modo de lamento que decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un contraste muy claro en la vida de un hombre llevado a la grandeza, pero envuelto en debilidad. Y créeme, hermano mío, que esto no será exento en ti. Este hombre al final de sus días, este hombre lleno de alegrías, lleno de satisfacciones de ver cómo el reino y las iglesias iban plantando y hermanos se iban expandiendo a diferentes latitudes, en el ocaso de su vida él puede decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y también a todos los que aman su venida. Este hombre definitivamente no solo exclamaba en cuanto a Dios, también lamentaba por su debilidad, pero acaba la carrera de una manera tal que dice: lo hice, y la gracia de Dios estuvo conmigo. Y yo sé que esto será en nosotros y yo sé que será en ti. Y aunque ahora puedas estar atravesando un valle de sombra de muerte, vas a tener que levantarte. No desmayamos, dice el apóstol Pablo. Y aunque tu cuerpo pueda sufrir limitaciones, es momentáneo. No desmayamos, es cuestión de tiempo antes de que seas envuelto por la inmortalidad. Y a pesar de que tu corazón por ahora te haya podido traicionar, levántate, arregla tus cuentas con Dios, ven al Señor, permite que el Señor renueve una vez más tu vida y vuelve una vez más a los caminos de tu Dios. No sé dónde Dios te ha colocado, ni el lugar de influencia en el lugar que te ha puesto. No sé si es en enseñanza o no sé si es en el servicio. No sé si lideras de manera visible o de manera silenciosa. Lo que sí tienes que saber es que ahí puede estar un aguijón y tienes que verlo como una gran bendición. Hemos sido llamados para la grandeza, pero aún todavía estamos envueltos en debilidad. Y sabe, el encargo es grande y el mensaje es potente y eficaz, pero los mensajeros, aunque hemos sido señalados para la grandeza y la inmortalidad, aún todavía estamos envueltos en debilidad. Y a ti, amigo, ven cómo estás. No tienes que cambiar, no tienes que primero arreglar tus cuentas. Ven como estás, ven a Cristo. No hay que mejorar, no hay que dejar de pecar, no hay que decir esta frase: con Dios no se juega. Siempre seguiremos fallando a Dios y su gracia estará
entre nosotros y con nosotros. Deja que Cristo te limpie, deja que Cristo te renueve, deja que Cristo transforme tu corazón día a día y deja que Cristo finalmente permita que la inmortalidad sea parte de ti. Ven a Cristo, reconoce tus pecados y recíbelo como el Señor de tu vida. ¿Quieres hacer una oración conmigo? Es un buen momento para orar. Oremos juntos y despidamos este tiempo. Amado Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este momento que nos has dado. Momento en el que tú y tu presencia, Señor, tu palabra nos permiten descubrir las verdades. Nos animan, nos revelan un tiempo futuro, pero también nos revelan el tiempo presente. En este mundo hallaremos aflicción, dice la Escritura. En este mundo también caminamos por un lugar ancho, no, Señor, un lugar estrecho, una puerta angosta. Pero sabemos que tu presencia va con nosotros y está entre nosotros. Y gracias, Señor, porque en medio de tu sabiduría nos has permitido el aguijón para seguir vigentes delante de ti. No sabría cuáles son los aguijones en mis hermanos, sé el mío. Permítenos, Santo Dios, poder remontar. Permítenos, Santo Dios, brillar en medio de nuestra debilidad para que tu gloria resplandezca constantemente y nosotros salgamos beneficiados en todo esto. Padre Santo, dejo todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.